10 minutos faltan para las 9 de la mañana. Ya entró en vigencia la ley que da nuevas facultades al Servicio Nacional del Consumidor, entre ellas más capacidad de fiscalización a las empresas, poder entregar multas o cursar multas hasta 6 veces más altas si se compara con las que estaban permitidas con la norma anterior. Sí, vamos a conocer más sobre este nuevo CERNAC. Tendrá garras y dientes. Siempre se ha dicho que era un león sin dientes ni uñas. Estamos con su director, Lucas del Villar, que ya nos acompaña aquí. Bienvenido, director. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Queda con dientes y uñas el CERNAC? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuántas expectativas nos tenemos que hacer los consumidores? Bueno, nosotros creemos que sí, nosotros creemos también que hablar de este león sin dientes, lo cierto es que una caricatura que no le hace bien al país y tampoco a los consumidores, pero juzguen por ustedes mismos, ya que el CERNAC va a poder fiscalizar. Esta fiscalización va a significar que el CERNAC va a poder no solamente prevenir, detectar y constatar infracciones, sino que adicionalmente va a poder citar obligatoriamente, concurrir a declarar a representantes legales, ejecutivos, gerentes de empresas, adicionalmente solicitar información bastante amplia, tomar antecedentes, tomar registro y adicionalmente los ejecutivos que no concurran o las empresas que se nieguen, se les va a aplicar no solamente sanciones muy altas, sino que el auxilio de la fuerza pública para entrar en donde las empresas. Disculpe que tan rápido lo interrumpa, pero siempre yo veo que se hacen leyes en Chile que vienen contempladas fiscalizaciones y después nos damos cuenta que no había suficientes recursos, que los fiscalizadores no alcanzan. ¿Están aparejados recursos suficientes para poder fiscalizar cuando además, pero tenemos empresas en Chile que atienden a una cantidad y un número de gente que realmente uno dice que es difícil fiscalizar? Bueno, efectivamente es un tremendo desafío. Estamos hablando que el CERNAC solamente tiene registrado en sus sistemas de reclamos más de 30.000 empresas. El informe financiero de esta ley dice que entra en forma gradual, es decir, los recursos se van a ir viendo en el segundo semestre, el próximo año y años subsiguientes. Estamos hablando de 3, 4 años de vigencia, que es bastante escalonada. Pero efectivamente estos procesos, como la fiscalización, hay que ir afinándolos. Es decir, es un cúmulo de información que tiene que procesar el CERNAC para ver dónde le afecta al bolsillo al consumidor y cuáles son los mercados, submercados, los cuales tienen que empezar a fiscalizar. ¿Cómo cambia la fiscalización en la práctica a lo que teníamos y lo que aspiramos a tener con las nuevas facultades? Porque en el fondo el CERNAC estaba siendo una esponja de denuncias fundamentalmente a través de sus sistemas de soporte telefónico y digital, pero de lo que carecía físicamente era de fiscalizadores, como los hay en materia de salud y en otros órdenes. ¿Cómo va a ser? Bueno, efectivamente el CERNAC hasta el día de antes de ayer, digamos, no tenía facultad de fiscalización. Es decir, no podía ejercer ninguna de estas labores que hemos realizado y lo que hacía con mayor éxito era derivar los reclamos, en los cuales teníamos un volumen de 170.000 reclamos que se acogían para la empresa y presentar demandas colectivas. Pero con esta nueva ley las demandas colectivas van a poder llegar a multas de hasta 38 millones de dólares. Las compensaciones van a poder incorporar el daño moral colectivo y un daño punitivo extra de un 25% de indemnización para los consumidores. Ahora, el tema de la fiscalización es muy relevante porque con eso se obtiene prueba, con eso se obtiene también antecedentes para llevar a los tribunales de justicia. ¿A cuántos fiscalizadores se aspira contemplar como votación nacional de CERNAC? ¿Van a estar presentes en todo el país, imagino? ¿Se van a distribuir por todas las regiones? Bueno, empezamos la próxima semana con las labores de fiscalización. Hay un plan anual de fiscalización basado en riesgo. No podemos dar a conocer cuáles son los mercados y submercados porque evidentemente se van a preparar ellos y los otros se van a relajar. Pero lo cierto es que entra en vigencia con mayor fuerza el segundo semestre y el próximo año, pero vamos a partir con 45 fiscalizadores ya la próxima semana que van a empezar a constatar infracciones para denunciar con multas que van a ser mucho más altas de las cuales estamos acostumbrados. Usted hablaba recién, director, de las demandas colectivas. ¿Qué cambia en esa figura? Nosotros hemos visto en casos incluso de fraudes absolutamente masivos e impresentables que el CERNAC oficia como una especie de mediador que habla con las empresas, que trata de que las empresas se allanen a una compensación, que después esas compensaciones casi nunca dejan muy contentos a los clientes. ¿Qué va a cambiar en esta nueva ley cuando esté operando al 100% o desde cuándo? Porque no sé cuándo esto particularmente va a cambiar. Bueno, lo primero es que las demandas colectivas ya entraron los cambios a partir del día de ayer. Estamos hablando que el CERNAC no solamente va a tener juicios colectivos más breves,
porque se acorta el plazo de la admisibilidad, que es el primer trámite, y también para las Cortes Superiores va a ser más. Porque hoy día es bastante largo. Sí, hoy día es bastante largo. De hecho, el primer juicio colectivo duró 9 años. El año 2011 se acorta la admisibilidad y ahora también la ley establece que van a ser plazos más breves, pero adicionalmente las multas van a ser mucho más altas, como explicaba, y las indemnizaciones en beneficio de los consumidores mayores. ¿Cuánto Adicionalmente, más la prueba también va a tener una prerrogativa del demandante. Pongamos Van a el llegar número- hasta los 38 millones de dólares Claro. las multas y, por ejemplo, y hablando de las mediaciones colectivas, es una posibilidad que otorga en breve plazo la ley para que las empresas puedan acogerse a un plan de compensación en un plazo, como decía, de 3 meses y con eso evitarse un largo juicio colectivo. Ahora, no entiendo cuál es el rol del CERNAC en esas demandas colectivas. En el fondo, el CERNAC habla como una contraparte de las empresas, el CERNAC sigue siendo una especie de mediador. ¿Quién va a definir finalmente la cuantía de la multa? Porque obviamente las empresas lo que quieren es que esa multa sea lo menor posible. Sí. Bueno, acá hay 2 instancias. La primera es un procedimiento voluntario colectivo que regula la ley, que es bastante breve. Lo importante es que la compensación sea completa, que la empresa ofrezca un plan de cumplimiento para que nunca más cometa la conducta y en ese caso se resuelve el caso sin pagar multas. Es muy parecido a la delación compensada en materia de libre competencia. Si es que la empresa no está a la altura, vamos a un juicio colectivo que es más concentrado, con multas más altas y mejores indemnizaciones. Y ahí son los Esa es la tribunales los que estructura. resuelven. Son los tribunales los que resuelven y si a un consumidor no le gusta la solución, puede descolgarse de ella y, por ejemplo, obtener un daño, pensemos, moral, que es bastante superior en un tribunal individualmente. Claro, lo que pasa es que, perdón, yo recuerdo casos como emblemáticos, como el de La Polar, por ejemplo, que terminó teniendo una compensación que se hacía a través de la misma tarjeta de esa casa comercial. Entonces uno dice, o sea, esto opera a favor de las empresas en general. ¿Eso va a cambiar? Ya. Bueno, perdona que te contradiga, pero ese caso en particular no tenía una compensación con un gift card o a través de la tarjeta. Recuerdo que Más fue bien, parte de las discusiones y que mucha gente decía, ¿cómo me van a dar o me van a devolver mi monto en mi misma tarjeta si lo que yo quiero es desvincularme de esta casa Ya, comercial? mira, hubo cerca de 30 millones de dólares en compensaciones directas en dinero, eran 15.541 pesos en beneficio de todos los millones de afectados, con independencia que tuviera la tarjeta vigente. Ellos tenían que retirar su dinero y esto se acreditó mediante una auditoría. Pero lo cierto es que hay casos particulares en los que efectivamente muy en el pasado, digamos, se recurrió a este tipo de compensaciones. Pero yo te puedo dar cifras súper concretas. Tenemos 20.000 millones de pesos en compensaciones solamente por mediaciones colectivas. La idea es que este monto se incremente con estos procedimientos voluntarios antes de ir a los juicios colectivos y las multas van a ser, insisto, más altas y las compensaciones mayores. Y pensemos los casos de libre competencia también van a terminar en este procedimiento colectivo concentrado Las y colusiones con famosas. mejores compensaciones para los consumidores. ¿De qué manera la nueva configuración CERNAC se va a hacer cargo, bueno, de la, digamos, del actuar, la coordinación y el trabajo con las organizaciones de protección a consumidores que también han hecho buena pega? Tanto la ODECUS como la CONADECUS han sido bastante activas en casos bien emblemáticos y han jugado un papel relevante. ¿De qué manera se puede aprovechar ese impulso y de qué manera CERNAC, qué rol puede jugar para que esto sea como win-win, digamos? Claro. Bueno, aprovechamos de destacar la función que desarrollan las asociaciones de consumidores que el CERNAC ha promovido incluso con un fondo concursable hace muchos años. Y esta ley tiene muchos elementos, hemos dicho los principales, pero también promueve a las asociaciones de consumidores con un fondo que se incrementa. Estamos hablando de que se duplica en un plazo de 3 años este monto para que las mismas asociaciones ejerzan acciones colectivas, pero también para que representen individualmente a los consumidores. Va a haber precisamente una línea de financiamiento para las asociaciones de consumidores y asimismo también en casos individuales el CERNAC los va a derivar a partir del segundo semestre de este año a las corporaciones de asistencia judicial, personas vulnerables que no pueden proveerse de una asistencia judicial. Va a ser gratuita por el Estado a partir del segundo semestre. Ahora, estamos hablando de casos emblemáticos, de grandes compensaciones, de demandas colectivas, pero yo también me pregunto si con esta nueva ley el CERNAC va a poder cautelar que los procesos en el día a día en la relación de los clientes con las empresas cambien y sean mejores. Hoy día las grandes empresas tienen bajísima valoración por parte de los clientes. Las empresas pierden muchos clientes y se desatan competencias, pero a veces las mañas son más o menos las mismas. Es cosa de que le preguntemos a la gente cuánto cuesta contratar
un servicio de TV Cable y cuánto cuesta descontratar ese servicio de TV Cable. Me ha tocado en lo personal, con una empresa de telefonía, ir a una sucursal a descontratar un servicio, porque en el call center dice, venga a nuestras sucursales. Tú llegas, eso es a todas luces una sucursal, y te dicen, no, es que esto no es una sucursal, acá no puede hacer el cierre, tiene que ir a la sucursal que queda en el centro. Entonces uno como cliente se empieza a encontrar con malas prácticas por parte de las empresas que están súper arraigadas a vista y paciencia de todo el mundo, que no se requiere demasiada fiscalización para captarlas o pesquisarlas. ¿Eso va a cambiar? Creemos que sí va a cambiar. Efectivamente, el consumidor tiene o sufre muchas pellejerías, digamos, con estas malas prácticas de las empresas. Nosotros lo vemos en los volúmenes de reclamos. Nuestra fiscalización se va a basar precisamente en este tipo de conductas infraccionales que son masivas, que son recurrentes, que afectan el patrimonio del consumidor. Muchas veces hay asimetría, muchas veces hay una posición donde el consumidor tampoco puede negociar o cambiarse tan rápidamente, y nos vamos a focalizar en la fiscalización en esos mercados. Pero adicionalmente el SERNAC tiene en su plataforma web la posibilidad de que los mismos ciudadanos incorporen denuncias ciudadanas, incorporando fotografías y videos para nosotros alimentar este plan anual de fiscalización. Creemos que las empresas con estas multas, que son mucho más altas, tanto individual como colectiva, también van a generar modelos internos para mejorar el estándar, y si no es así, van a tener que pagar las consecuencias, digamos, porque las multas van a ser mucho más fuertes con esta nueva legislación. Sí, ¿cuáles son los elementos que no ha contemplado esta normativa, esta mejora, esta modernización, y que usted cree que hubiera sido bueno que estuvieran, que va a echar de menos como director del SERNAC? Bueno, lo primero, contar otras cosas que tiene. Por ejemplo, el SERNAC tiene facultades para interpretar administrativamente la norma. Estamos dictando algunas circulares, en relación a determinados mercados donde se afectan los derechos de los consumidores y no hay reglas tan claras en la ley, y la interpretación se requiere, por ejemplo, cobranza extrajudicial, compras por internet, publicidad en algunos servicios financieros también. Y adicionalmente el SERNAC también va a dictar un material en relación a modelos de cumplimiento para que las empresas mejoren el estándar de protección de los consumidores. Ahora, ¿qué es lo que efectivamente no hay en esta disposición, que se trabajó durante muchos años, principalmente en el gobierno anterior? No se contempla, por ejemplo, los mercados digitales con herramientas que sean tan eficaces. Vamos a generar fiscalización digital, pero evidentemente siempre hay brecha en este mundo moderno. También el tratamiento de datos personales está recogido en una ley especial donde hace muchos años discutiéndose, y ahí también hay brecha. Perdón, Lucas, por eso se lo preguntaba, porque precisamente me llama la atención que la ausencia de hincapié en la modernización y mirar el mundo de la transacción digital, del comercio digital, que no es el futuro, es hoy día. O sea, estamos sumamente desfasados. Bueno, es una muy atingente observación, porque de hecho el año pasado el SERNAC recibió más reclamos y consultas en mercado de online, retail, claro. de las, online, exactamente, claro. de las compras digitales que las analógicas. Las presenciales, o sea... Así es, para allá va el mundo, digamos. Estamos nosotros que damos las noticias, que la gente que se informa, cada año es increíble cuando hablamos de estos grandes fechas de Cyber Monday o ventas especiales, se ha ido... creciendo exponencialmente. O sea, exactamente, hoy día ese mercado. Exactamente, sí. Las transacciones son online, y el camino es a que sea explosivo. Exactamente, lo que ha dispuesto el SERNAC es un equipo de fiscalización digital, que lo que va a hacer es procesar toda la información digital para perseguir estas infracciones para las empresas, pero también tener un foco especial en el mercado digital per se. Y eso es algo que nosotros estamos desarrollando. También hay áreas bien especializadas donde hay que cruzar información y también controlar lo que hacen las empresas con mi información. El tema de los datos personales es el tema del futuro. Hemos estado trabajando en eso y efectivamente ahí la normativa puede actualizarse. Respecto a tu pregunta, sería tingente que se actualizara, por ejemplo, en el tratamiento de datos en ámbitos de consumo, donde no es, digamos, recomendable que el consumidor, la legislación lo obliga a tener que concurrir a dos legislaciones. Tiene que ser una, en este caso la del consumidor, la que resuelva también el tratamiento de datos indebido o sin autorización. Lucas, ¿el SERNAC con esta nueva ley va a tener alguna injerencia respecto de las leyes que se hagan y que puedan afectar los intereses de los consumidores? Y lo estoy preguntando por los medidores inteligentes. A mí me llama profundamente la atención que dentro de las mesas que se hacen para establecer cuáles van a ser las tarifas de empresas reguladas que se encargan de servicios y que son muchas veces monopolio, no esté claramente representada la voz de los consumidores. Que en el fondo aquí se diga, mire, la gente va a tener que pagar por un cambio de medidor que hasta ahora no ha demostrado los beneficios para el propio consumidor en este caso, pese a que eso que va a pagar no va a ser de ellos, va a ser de la empresa y va a ser una ventaja para la empresa.
¿Dónde estuvo la representación de la voz ciudadana? Porque hemos visto los coletazos que ha traído esto. El CERNAC hoy, como está, se inmiscuye en estos temas, cómo va a ser la ley, se va a poder inmiscuir, y hoy día hay o no posibilidades de que la gente le reclame al CERNAC. ¿Hay algo que hacer en esta materia? Bueno, muy oportuna la pregunta, porque efectivamente hay, te lo voy a responder, digamos, en tres líneas. La primera es que efectivamente hay espacio para que las mismas asociaciones de consumidores participen de estos procesos, paneles de expertos para determinar las inversiones y el estándar de protección de los derechos de los consumidores. Ni en la redacción de la ley, ni tampoco ahora que se está buscando una compensación con las empresas que dicen le van a pagar a la gente por el cambio de su medidor. Yo hablé ayer con Hernán Calderón Sí, y mira, me decía, nosotros yo no te nos voy han a dicho comentar, nada. y también lo he conversado con Hernán Calderón, que a partir del segundo semestre los fondos concursables, en los cuales el CERNAC entrega recursos, y ahora lo va a hacer el Ministerio de Economía, a las asociaciones de consumidores, va a tener una línea de financiamiento especial para la participación en paneles de expertos de determinación precisamente de fijación tarifaria ¿Y si en no los materia invitan? eléctrica. Nosotros vamos a entregar recursos para que ellos vayan con los expertos. La ley establece la posibilidad de que ellos puedan participar. El panel de expertos está establecido por ley y donde las asociaciones tienen la facultad de Que hoy hacer. día no Pero participan por falta de recursos, entonces. yo creo que sí, y van a haber recursos para que ellos puedan participar, y es muy necesario para equilibrar el sistema. Ahora, también hay que tener claro que la ley entrega la facultad al CERNAC para proponer cambios normativos al presidente de la República cuando se vean brechas del cumplimiento de la ley de consumidor en normas sectoriales o precisamente se requiere una regulación. ¿Y este caso califica para eso? Mira, este caso es bien particular porque está regulado por una ley especial. Eso significa que no se aplica directamente la ley de protección al consumidor, pero cuando hay una infracción sectorial que afecta, que daña a los consumidores, sí el CERNAC puede presentar las demandas colectivas, como ocurrió en el caso del 2017 con esta larga corte, digamos, de suministro eléctrico, precisamente por la nevazón, donde el CERNAC presentó demandas colectivas y con otros demandantes se llegó a un acuerdo de casi 4.700 millones de pesos en beneficio de los consumidores. Bueno, de hecho, el origen del famoso medidor inteligente fue ese episodio, ese largo apagón que hubo por esa nevazón y todos los problemas que ocurrieron, precisamente llamó a modificar la norma. Este es un mercado monopólico regulado. Mi pregunta va a un hecho súper práctico, más que entrar en la polémica del medidor en sí. Cuando el mercado es regulado, tiene sus limitaciones porque hay escasa o nula competencia, pero, por ejemplo, este tipo de cambios, ¿el consumidor no tiene pito que tocar? O sea, si a mí me dicen, no, le voy a cambiar este aparato porque hay que modernizarlo y lo paga usted, pague. No tengo derecho a nada. Bueno, los monopolios naturales tienen regulación especial sectorial, tienen fiscalizadores y tienen normas del juego que la establece la ley. El consumidor tiene la ley del consumidor, que de hecho hoy día celebramos el Día Internacional del Consumidor precisamente porque se van a conocer estos derechos principales, donde el consumidor tiene derecho a la seguridad, a la información, libre elección, pero también que el Estado implemente en sus políticas públicas, en el diseño de las mismas, los derechos y el estándar que establecen los consumidores con sus derechos. Yo encuentro súper interesante la discusión que hay en torno al tema del medidor famoso. Más allá del aparato puntual, todo lo que sea todo lo que se ha generado en torno a precisamente temas de derechos de consumidor y en fin. Técnicamente, escuchando a diversos expertos, incluso el mayor representante de la ingeniería eléctrica de la USACH, el director de la carrera, ha dado una serie de explicaciones técnicas en que prácticamente el medidor digital y el medidor análogo son iguales. Lo único que los diferencia es que se va a poder actuar de manera remota para la compañía, no va a tener que mandar a gente a medir y va a poder cortar o echar a andar el suministro eléctrico de manera remota, a distancia. Entonces, parece que los beneficios son más para la empresa que para el usuario. Entonces, ¿no tiene espacio la queja del ciudadano? Bueno, ahí, como te explicaba, lo primero es que si hay una infracción que afecta a los consumidores, el CERNAC siempre puede presentar la demanda colectiva. Pero en este caso el gobierno se está haciendo cargo y está analizando soluciones para este problema, pero que surge de básicamente de una ley, ¿cierto? Esto fue una tramitación legislativa, donde tampoco los poderes se pueden intervenir. Nosotros como Ejecutivo y particularmente como servicio que implementamos política pública, tampoco podemos inmiscuirnos en eso, pero el gobierno está tomando carta en el asunto y desde el punto de vista legal corresponde a una ley especial y en el caso de que haya una infracción que afecte a consumidores, el CERNAC no va a dudar en presentar las demandas colectivas que correspondan. Ya, no se pueden inmiscuir en la redacción de la ley, pero yo me imagino que debiese haber, ya que lo hablábamos, un espacio
no sé si a través del CERNAC o justamente las organizaciones de consumidores, para que al momento de fijar las tarifas y proyectar esta empresa modelo, que así se hace y lo hemos entendido y nos han explicado de esa forma, también se puedan poner en la ecuación cosas que para los consumidores son relevantes. Sí, efectivamente. Porque yo no entiendo qué es lo que se contempla en esa empresa modelo, si es que en el fondo, porque si a un consumidor le dijéramos que le van a cambiar el medidor por uno inteligente y si hay nieve en Santiago no se le va a cortar la luz 5 días, a lo mejor la gente se allanaría a pensarlo, Claro. porque habría criterios de calidad en esa ecuación. Pero aquí hemos visto una cantidad de criterios económicos que, como dice Gonzalo, son más en beneficios de las empresas que de las personas. En esa instancia, ¿el CERNAC no puede participar? ¿Tendrían que ser asociaciones necesariamente de consumidores? ¿Por qué el CERNAC se queda aparte? Bueno, en materia de distribución eléctrica, la ley establece la participación de las asociaciones de consumidores o organizaciones de usuarios. Lo que va a hacer el CERNAC a través de un fondo concursable que se incrementa con esta nueva ley es financiar técnicamente para que ellos tengan voz y voto respecto de los intereses de los consumidores, y eso va a empezar a operar con la entrada en vigencia gradual que tiene la ley a partir del segundo semestre en términos de financiar su participación, que es muy valiosa para equilibrar el sistema, sobre todo cuando es tan sensible para los consumidores como el pago de un servicio básico que además es un monopolio natural. Director, algo importante también que se ha dicho de esta ley es que con la antigua norma o la ley que nos regía hasta ahora no había norma expresa sobre la venta atada en productos de telecomunicaciones, y que en la norma que viene las empresas de telecomunicaciones ya no van a poder vender servicios atados ni conjuntos ni no poder ofrecerlos por separado en el fondo. ¿Cómo van a fiscalizar eso? Eso yo lo escuché en alguna época con el retail, esto de que no iba a haber diferencia de precios con la tarjeta de la casa comercial. O sea, hoy día está en todos lados y muchos podrán considerar que es discriminatorio. En el caso de estos famosos packs, ¿no van a existir más los packs donde me ofrecen el cable, la telefonía hogar y la telefonía móvil? Bueno, la ley es bien clara al respecto. Dice que las ventas atadas, amarradas, por el cual yo no puedo comprar un servicio, un producto de forma individual, por separado, cuando este se vende de esta forma en el mercado, efectivamente es una sanción. O en el caso de que se paqueticen, pero los precios sean discriminatorios, o las condiciones más bien, sean arbitrariamente discriminatorios para el consumidor. Efectivamente, esto es un tema bastante complejo de análisis, porque básicamente estamos hablando de que están prohibidas las ventas amarradas o conjuntas en materia de libre competencia y en materia del consumidor. Lo que va a hacer el CERNAC es precisamente, con su facultad de fiscalización, determinar si existen condiciones de amarre en algunos mercados y va a denunciar ante los tribunales de justicia, porque recordemos que esto puede afectar a miles de consumidores, y en el caso de precisamente las compras en supermercados u otras instituciones donde te piden, por ejemplo, el RUT o ser cliente, digamos, hay que distinguir lo que es la fidelización de lo que es precisamente el condicionamiento por la entrega de datos personales, y ahí recordemos que es el consumidor el titular de los datos personales y se los va a entregar, tiene derechos que establece la ley. En primer lugar, a saber el propósito, a cancelarlos, a precisamente rectificarlos, pero sobre todo que si estos tienen un valor en el mercado, a que me paguen un precio justo y que me digan para qué se van a usar. Ya, lo que pasa es que hay un chantaje económico que es difícil que la gente no caiga, digamos. ¿Ah? Cuando te dicen, bueno, si usted tiene la tarjeta, esto vale 50.000 pesos menos, es difícil que la gente se resista. Entonces no sé qué tan libre es esa elección, ni cuánto la gente mira la ley para hacer valer sus derechos, cuando lo que aprieta a muchas personas es el bolsillo. Lo dejo ahí, me imagino que será también motivo de fiscalización por parte de este nuevo Efectivamente va a ser uno de los, digamos, puntos de fiscalización, y no podemos dar, digamos, más detalles de qué áreas, pero sí efectivamente este plan lo que busca precisamente es donde afecta el bolsillo de los consumidores y entrar ahí. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Que usted. le vaya Gracias, bien. doctor. Que Buen tenga día. un buen día. Nos vemos.